Este es mi nuevo gatito. En realidad creemos que es una gata, así que lo de Gandalf y los nombres que me propusisteis, que la mayoría eran de chico, no creo que le puedan servir. Y bueno, ahora estamos indecisos porque no estamos seguros. Me estás mordiendo, eres una cabrona. Ay, mirad qué ojos más azules tiene. A esta edad siempre las tienen azules y luego les cambia el color. Y bueno, me está dejando el pijama destrozado con las uñas. ¿Qué? ¿Qué quieres? Y bueno, eso que no sabemos qué nombre ponerle ahora. Es muy mona. Y bueno, el error ha venido porque cuando son más pequeños, como cuando grabé el vídeo, solo tenía 10 días y parecía un macho. Y ahora pues nada, parece que no lo es. Se me había ocurrido llamarla Gandalfa, pero no me convence mucho, la verdad. Yo sé que afuera hay ruido, como siempre. ¿Qué? ¿Te acostumbras a la cámara o qué? Me he dado cuenta que a esta gata le molesta bastante que hablen en voz alta. Cuando hablo en voz alta se pone a maullar hasta que me callo o hasta que empiezo a hablar flojito. Yo sé que esto no es el vídeo perfecto de ASMR que seguramente estaréis esperando, pero mirad qué ojos azules y tiene unas manchitas por las patitas. Con esta luz no se aprecia bien, pero está llena de manchitas color crema.
la nariz. ¿Cómo tienes la nariz manchada? Creo que todo el mundo le habla así a los gatos, ¿no? Cuando son pequeñitos. Como si fueran bebés o algo. Hola. Hola, narizota. Se me cae la baba. Y no sé por qué le gusta morderme el dedo. Au. No aprieta ni nada, lo que pasa es que tiene los dientes muy afilados. Son como agujas. Entonces, pues se clavan en el culete. ¿Ves? No sé si alguien entiende mucho de gatos, pero creemos que es una hembra. Mañana la llevaremos al veterinario para estar seguros y que le pongan las vacunas y todas esas cosas. Y le hagan análisis y de paso que nos confirmen que es una